bienvenidos a un nuevo podcast con Pedro Pescatore. Bueno, pastor, me gustaría preguntarle ¿qué es la Reforma? La Reforma como acontecimiento histórico, claro, es un hecho en el siglo XVI que se produce en la historia, ¿no? Entonces, muchos en el campo cristiano han tenido sus críticas, ¿no?, por aspectos políticos de la Reforma, contradicciones que ven en la vida de los reformadores y confunden, digamos, lo que es el análisis del detalle histórico con el mensaje de la Reforma. Entonces, aquellos que utilizamos el nombre de reformado, lo que queremos decir es cuál es el mensaje para nosotros de la Reforma que nos lleva al corazón mismo del mensaje cristiano, ¿no? Entonces, la Reforma nunca pretendió ser un cristianismo nuevo, era volver precisamente a los orígenes, ¿no? Lo que los reformadores quieren, con las palabras de Lutero, no es crear una iglesia nueva como si no hubiera habido anteriormente 15 siglos de cristianismo, sino lavarle la cara a la iglesia que ya existía, ¿no?, pero reconociendo el valor de la iglesia primitiva, la enseñanza apostólica, ¿no?, tantas veces citada por los reformadores, ¿no?, incluso ese periodo que llamamos tan oscuro de la Edad Media, lo que todavía tenga, ¿no?, realmente de luz de ese cristianismo. Entonces no es una negación de la tradición, pero es volver a la distinción evangélica del Evangelio de Jesús, que te dice que hay tradiciones de hombres que invalidan la palabra de Dios. Hay por lo tanto, un error en la tradición religiosa cuando confunde, ¿no?, lo que es una tradición en la historia del cristianismo con la palabra divina. La palabra divina tiene otra autoridad que tiene la tradición, y vemos que mal vista, confundida, acaba invalidando a la palabra de Dios esa tradición humana. Y eso es cierto, pues, tanto del catolicismo romano, claro, como puede ser el protestantismo, donde también hay evidentemente tradiciones que no son conforme a la palabra de Dios, ¿no? En ese sentido, toda la historia protestante tiene también esa misma tensión que vemos en la historia de la Iglesia, entre lo que son tradiciones de mandamientos de hombres, de lo que son las aspiraciones de santidad, ¿no?, que muchas veces se confunden, ¿no?, con lo que es el corazón del Evangelio, ¿no?, que se determina siempre muchas veces, y finalmente no tenemos otra forma de explicar la Reforma que por las olas, ¿no? Algunos dirá, ¿y por qué se tiene que explicar, ¿no?, el cristianismo por solas, ¿no? Bueno, evidentemente cristiano es Cristo, ¿no? Pero cuando decimos Cristo queremos decir solo Cristo, ¿no? Y ese es el resumen de las solas de la Reforma, ¿no? ¿Qué queremos decir con la sola Escritura, ¿no?, o con la sola gracia, o con la sola fe? Sino que es solamente Cristo, ¿no?, nuestra esperanza de salvación, ¿no? Entonces, todo lo que se añade no le suma, sino que le resta a Cristo. Y en este caso, ¿cuál fue este mensaje que vuelve a recuperar la Iglesia reformada una vez que se constituye? Bueno, posteriormente en la historia, tras los reformadores del siglo XVI, tenemos ya un movimiento que se da a denominar puritanismo en la tradición anglosajona y pietismo, ¿no?, en la tradición, digamos, más luterana, alemana y escandinava. Hay muchos puntos de contacto, claro, entre el puritanismo y el pietismo. Sin embargo, hay una tensión que está latente en todas las controversias de ese periodo entre la importancia que adquiere la santidad, ¿no?, y el énfasis en el nuevo nacimiento, ¿no? El énfasis en el nuevo nacimiento es totalmente evangélico, claro. Va a caracterizar a partir de ahora no solamente la tradición de la Reforma, sino lo que se entiende todo un movimiento de renovación evangélica. Pero claro, el énfasis en la santidad, ¿no?, también no es solamente particular, ¿no?, de esa tradición y enseñanza puritana y metodista, ¿no?, sino que se convierte también luego en los avivamientos del siglo XVIII, junto con el nuevo nacimiento, en lo que podríamos decir las principales características, ¿no?, del ser evangélico, ¿no? Por eso es que hay una confusión muchas veces, ¿no?, entre qué queremos decir con ser reformado y ser evangélico, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Algunos dan la impresión equivocada de esto, o sea, de que realmente ser reformado sea otra cosa, ser evangélico, ¿no?
Lo que estamos diciendo es que lo que implica esa identidad evangélica que refleja, ¿no? Precisamente ese mensaje de la Reforma, consideramos que es lo esencial del cristianismo, frente a lo que puede ser secundario, ¿no? Y aquí vemos la famosa tensión, ¿no? Entre la atención que recibe, ¿no? En la tradición evangélica la santidad, ¿no? La novedad de vida que produce la regeneración y el nuevo nacimiento, que te lleva, ¿no? A una transformación en tu vida moral y espiritualmente. Y el hecho de que la salvación es por la sola fe, la sola gracia, ¿no? Y a través solamente de lo que Cristo ha hecho, ¿no? Claro, ¿cómo se concilian ambas cosas? Claro, esa tensión la ves a lo largo de los siglos desde la Reforma, ¿no? Prácticamente en todos los contextos, ¿no? En los cuales se produce, digamos, esa dificultad para encontrar el equilibrio, ¿no? Hay una tradición, digamos, evangélica, ¿no? Y reformada que enfatiza, ¿no? La libertad cristiana, ¿no? Y que finalmente cae en lo que podríamos llamar el antinomianismo, o sea, niega de alguna forma o le resta importancia a la ley de Dios, ¿no? Y al valor moral. Y por otro lado, otra tradición que hoy en día utilizamos el término ciertamente confuso muchas veces de legalismo, ¿no? Para hablar de la tradición que enfatiza tanto la santidad, ¿no? Y la novedad de vida cristiana, que pierde de vista el Evangelio, ¿no? En un sentido, claro, si toda teología es experiencia humana y psicología y es biografía, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Claro, cada uno de nosotros tendemos más a una de las dos cosas, ¿no? Entonces encuentras en muchos creyentes, y no digamos en maestros, ¿no? De la palabra, un énfasis más hacia el legalismo, ¿no? Y en otros un énfasis más hacia el antinomianismo, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? De que el corazón de la fe reformada no es ninguno de las dos cosas, ¿no? O sea, es el mantenimiento de esa tensión, ¿no? De ese equilibrio, haciendo justicia a lo que Dios nos muestra en su palabra, ¿no? En ese sentido, yo creo que el ser reformado refleja lo mejor de esa tradición evangélica, ¿no? Y en este caso, estas 5 solas que nos apuntan a Cristo, ¿verdad? Y a la obra perfecta de nuestro Señor, durante el tiempo se ha ido perdiendo dentro de la Reforma, desde que inicia a la fecha. Sí, yo creo que el problema muchas veces es que el problema del énfasis, digamos, en el Evangelio, si queremos decirlo, ¿no? Que enfatiza las solas de la Reforma, ¿no? Para muchos se convierte en un peligro, ¿no? En la medida en que consideran que esa fe no va acompañada de obras, ¿no? Que esa gracia no va acompañada de esfuerzo humano, ¿no? Que esa escritura no va acompañada de la disciplina, de la práctica, de todo ello. Entonces surge la alarma, ¿no? Y entonces hay mucho cristianismo motivado por el miedo, ¿no? El miedo a dónde nos va a llevar. Pero claro, yo creo que es ahí donde tenemos que volver a la enseñanza apostólica, ¿no? Porque cuando el apóstol como Martin Lloyd-Jones, ¿no? Para mí uno de los mayores predicadores, que refleja esa perfecta combinación, ¿no? Entre la fe evangélica y la teología reformada, dice en sus famosos comentarios a Romanos, ¿no? Una y otra vez Lloyd-Jones dice, ¿cómo puede el apóstol una y otra vez preguntarse, ¿no? Entonces esa gracia, ¿no? Invalida, por lo tanto, lo que significa nuestra responsabilidad moral, ¿no? En modo alguno, ¿no? La pregunta misma, como decía el doctor, ¿no? Demuestra que el énfasis del Evangelio está en la gracia. Claro. Si no, nos surge esa objeción. Entonces, como solía decir el predicador de Londres, la mejor prueba y comprobación de que estamos predicando fielmente el Evangelio es si surge esa objeción. Si nadie tiene esa crítica, si nadie tiene esa respuesta, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos hacer lo que queramos? O sea, si realmente entonces esto es solamente por la fe y por la gracia, no importa entonces cómo vivas. O sea, para que surja esa objeción y esa pregunta, tu presentación del Evangelio, como decía Lloyd-Jones, en lo que hace énfasis, ¿no? en esa realidad de la gracia, ¿no? Entonces, ahí yo veo que el equilibrio no implica, digamos, la centralidad, perder esa centralidad que tiene la fe y la gracia
como la muestra la sola Escritura, ¿no? O sea, de alguna forma, en nuestra presentación del Evangelio, ¿no? Si de algo tenemos que pecar, ¿no? Es claramente de eso, ¿no? Si queremos ser fiel al testimonio apostólico, claro, si queremos presentar el Evangelio en otros términos que el Nuevo Testamento, entiendo perfectamente que lo quieres hacer de otra manera. Pero si quieres ser fiel, ¿no? a la enseñanza y doctrina apostólica, tiene que caber esa objeción y esa crítica. Que como el apóstol contesta rotundamente es con un no, ¿no? Por supuesto que no justifica, ¿no? Nuestra justificación el pecado, ¿no? Justifica al pecador, no el pecado, ¿no? Somos salvos por la gracia, ¿no? Pero no sin que eso implica una responsabilidad, ¿no? Entonces, si el movimiento evangélico muchas veces es un movimiento evangélico centrado en el deseo y anhelo de la santidad, ¿no? Yo creo que tenemos que entender, ¿no? Esa santidad no se puede desligar, ¿no? De la realidad del Evangelio, ¿no? Es el Evangelio, ¿no? El que produce esa novedad de vida y santidad, y no a la inversa, volviendo a otro énfasis, claro, de la predicación de los Jones, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Cuando alteramos el orden, cuando nuestra predicación se vuelve moralista, ¿no? Cuando lo único que estamos hablando, ¿no? es de cómo debemos vivir como cristianos, perdemos el Evangelio, ¿no? Lo que caracteriza en ese sentido la predicación evangélica más fiel a esa tradición de la Reforma es una predicación centrada en el Evangelio, como claramente hacía Lloyd Jones, y lo mejor, yo creo, de la tradición de los reformadores, ¿no? Hoy la Iglesia reformada ha perdido el foco. ¿Usted cree que ha perdido el punto de con lo que se comenzó? ¿Necesitaríamos una nueva reforma dentro de la reforma? Yo creo que una generación nueva, que Dios nos ha sorprendido produciendo un interés nuevo por la Reforma, liberándose de prejuicios que parecían insalvables, ¿no? Aquellos, como en mi caso, que ya tenemos cierta edad, ¿no? Recordamos perfectamente, ¿no? No hace mucho tiempo, ¿no? Lo que a la mayor parte de los evangélicos le evocaba la palabra calvinismo reformado. Bueno, prácticamente se santiguaban y hacían cruces de lo terrible que les parecía el solo término. Esto ha cambiado. O sea, ha habido toda una realidad, básicamente en el continente americano, de una serie nueva de predicadores, ¿no? Muchos de ellos jóvenes, o por lo menos sin historia, ¿no? En esta tradición, ¿no? Aunque tengan ya cierta edad, ¿no? Que desde el mundo tanto latino como anglosajón han vuelto a traer, digamos, por medio de las redes sociales, de Internet, ¿no? De la tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición, la validez, ¿no? de esta tradición y de estas verdades, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con personas que carecen del trasfondo, ¿no? Me ha sorprendido hablar con algunos de estos predicadores y descubrir lo poco que conocen, ¿no? de la tradición realmente clásica de lo que es reformado. O sea, es una generación formada básicamente por medios audiovisuales, ¿no? Tienen exclusivamente casi más que para nosotros, claro, que eran los libros, la fuente de información y conocimiento. Al contrario, esta generación de lo que se alimenta no es de literatura, se alimenta precisamente del elemento audiovisual, ¿no? Es lo que viene su trasfondo, ¿no? Entonces, claro, esto reduce mucho sus influencias, claro, porque lógicamente se limitan al periodo contemporáneo en el cual se utiliza esa tecnología y ese medio, ¿no? Y entonces hay una extraña asociación, ¿no? Voy a utilizar un término que también es muy equívoco para muchas personas, ¿no? Pero no he encontrado una forma mejor de expresarlo, ¿no? Entre lo que podríamos llamar el fundamentalismo, ¿no? y la fe reformada. Una confusión que yo veo en muchos de los predicadores actuales, ¿no? que se podrían calificar perfectamente en el pasado con el término fundamentalistas en vez de reformadores. ¿Qué quiere decir cada término? Bueno, fundamentalismo históricamente, si igual que la Reforma decimos que nace en el siglo XVI, el fundamentalismo nace en el siglo XIX, ¿no? como una respuesta a una teología que se debe llamar modernista, ¿no? que racionalizaba la fe y le quitaba el elemento sobrenatural, milagroso. Pues hay una primera generación que lo constituyen realmente padres, digamos, de un movimiento de vuelta a la fidelidad de la escritura que tiene una clara raíz reformada, ¿no? O sea, es el caso de los hombres de Princeton, ¿no? Particularmente del último, claro, de Benjamin Warfield, que es el gran teólogo evangélico, ¿no? pues
autoridad de la Escritura, de la deidad de Cristo. Fijémonos que no son doctrinas características del calvinismo ni del movimiento reformado. La Escritura y Cristo son comunes a toda la fe evangélica, pero en eso se distinguían nuestros teólogos reformados, ¿no? En tener elementos centrales de la fe, ¿no? En su centro de atención. Estos hombres, ¿no? Como los de Princeton y particularmente Warfield, ¿no? Se unen a toda una generación, ¿no? Que recupera las raíces de la fe. Esto es lo que llamamos el fundamentalismo histórico, ¿no? Esto se refleja en una serie de volúmenes en los años 20 en Estados Unidos, que por medio de un millonario se financian, ¿no? Para distribuirse gratuitamente entre todos los ministros de iglesia y estudiantes de seminario, ¿no? Para que conozcan los pilares, digamos, del cristianismo histórico, ¿no? Algunos obra de estos autores ya mayores y otros que han surgido entre media y principios del siglo XX. Claro, este fundamentalismo histórico, ¿no? que es los pilares y fundamentos de la fe, sin embargo es sucedido posteriormente por lo que llamamos el neofundamentalismo, ¿no? O un nuevo fundamentalismo posteriormente, que para mí sí que se separa y aleja, ¿no? De lo que son los fundamentos de la reforma de esa primera generación. ¿Qué caracteriza el nuevo fundamentalismo? Primero, su carácter evidentemente negativo. O sea, mientras que la primera generación de fundamentalismo lo que hace es afirmar los fundamentos de la fe, la segunda generación se caracteriza por su espíritu de batalla, de combate continuo, de conflicto. O sea, son famosos, claro, por su beligerancia contra círculos modernistas, liberales, ecuménicos, en contra de toda ciencia que pueda poner en cuestión la creación. Incluso el comunismo, claro, porque esto se confunde con la caza de brujas, incluso como en Estados Unidos, con el senador McCarthy en esa misma época, ¿no? En la cual se establece este sistema inquisitorial, ¿no? En el cual se señala, como diríamos ahora en nuestro lenguaje, a los maestros falsos, ¿no? Claro, creo que no hace falta mucha imaginación para que nuestros oyentes identifiquen inmediatamente predicadores de ese estilo en nuestro ámbito, ¿no? Que se dedican prácticamente en cada emisión y mensaje a identificar y señalar a alguien que se ha desviado de la realidad. Esto fue el nuevo fundamentalismo, pero nunca ha sido la fe reformada. O sea, esto ha sido un movimiento que pervive, claro, obviamente, en el mundo evangélico, pero que no es realmente el corazón de la reforma ni se define en ello. Y que está siempre a la defensiva, en la trinchera, metida e inmersa en miles de batallas, ¿no? Pero donde brilla por su ausencia lo que es la claridad del Evangelio, la luz, la fuerza y el poder del mensaje de Cristo, ¿no? Entonces, ese nuevo fundamentalismo se caracteriza por ese elemento continuo, ¿no? de controversia y de su confusión con una cultura, que es la norteamericana. Entonces, claro, hay que darse cuenta que mucho de lo que vivimos incluso en nuestra realidad hispana, ¿no? No digamos ya latina, ¿no? Claro, es el reflejo de ser el campo y el jardín, el parque de atrás de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, estamos continuamente reciclando, ¿no? Todo el material que nos viene de Estados Unidos, de reconocidos predicadores y famosos, pero en los cuales hay la confusión que vemos en el nuevo fundamentalismo entre cultura y evangelio, ¿no? Hay elementos que son propios de la cultura estadounidense, que se unen, ¿no? En esa tradición evangélica y que difícilmente se distinguen, ¿no? En algunos de ellos es muy evidente, ¿no? O sea, como es, por ejemplo, la paranoia, ¿no? Sobre lo que ahora llaman los zurdos, ¿no? La izquierda, ¿no? Que es característica de este espíritu macartista, ¿no? En el que surge el nuevo fundamentalismo. Claro, creo que a nadie le va a costar identificar también la cantidad de predicadores y maestros que tienen la misma obsesión, ¿no? De que todo lo que le suene, digamos, a la izquierda es sinónimo de diabólico, anticristiano, etcétera, ¿no? Cosa con la que no tengo nada en contra, ¿no? Pero es decir, eso no tiene nada que ver con ser reformado, ni ser evangélico, ni tiene nada que ver con lo que es el corazón del mensaje bíblico. Es una visión política, sencillamente. Entonces, claro, en el momento en que se confunden elementos como estos de la cultura norteamericana, estadounidense, donde no hubo una socialdemocracia, ¿no? El comunismo es condenado porque es un comunismo prosoviético, estalinista, ¿no? Algo que se conoció también en Europa, pero que se abandonó, ¿no? Por otros modelos de izquierda distintos, ¿no? Entonces hay elementos que son propios de esa sociedad, de esa cultura, ¿no? En la cual se vuelve contra
esa parte de la historia de la ideología. Ese periodo, que denominamos en la posguerra, ¿no? Es un periodo también en que las iglesias tradicionales, las denominaciones históricas, entran en una cierta crisis porque hay un movimiento poblacional hacia las zonas residenciales, ¿no? Lo que los estadounidenses llaman suburbios, que en nuestro lenguaje hispano siempre fue todo lo contrario, ¿no? El vivir en las villas miseria, ¿no? En lo que era absolutamente lo contrario al suburbio estadounidense, ¿no? Pero en su lenguaje era el acceder a una vida más cómoda, ¿no? En la cual ya tenías un trabajo y una prosperidad económica que te permitía una educación, una vivienda, ¿no? Y que crea un modelo familiar, ¿no? Un modelo familiar peculiar, ¿no? De la cultura estadounidense, pero que se confunde con el cristianismo. Claro, ese modelo familiar es un modelo en que el varón consigue los ingresos, se mantiene así a su familia, se caracterizan pues por su fidelidad a la iglesia, ¿no? Pero también por todo un estilo de vida que acompaña a esa generación, ¿no? Que es tolerante para ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas curiosas que tiene la sociedad evangélica estadounidense es su enorme tolerancia, por ejemplo, con el divorcio, y su absoluta fobia, ¿no? A lo que todo implique la homosexualidad o cualquier tipo de distorsión, cuando los dos son desviaciones, digamos, de modelos bíblicos. Pero en la mentalidad, digamos, evangélica que ahora impera, pues es LGTB, es la encarnación de todo lo anticristiano, ¿no? El divorcio es una realidad, como puedes tener cualquier otro, y todos en la vida hemos tenido ciertas experiencias por las cuales matrimonios acaban, comienzan otros. Entonces, hay pecados respetables, ¿no? De cierta forma, ¿no? Que se considera que, bueno, no son efectivamente dignos, pero que no son un gran problema. Claro, esto es la sociedad estadounidense. En nuestra cultura, de trasfondo católico más fuerte, el divorcio no existía siquiera legalmente en aquella época, ¿no? No digamos España, ¿no? Hasta los años 80 no hay divorcio en España, con lo cual había separaciones solamente legales, no existía nada de lo que se vivía en el contexto protestante estadounidense como una realidad ya creciente, ¿no? Entonces, claro, todo esto te muestra hasta qué punto se confunden, ¿no? Elementos de la cultura con lo que es la cuestión del Evangelio, ¿no? En ese sentido, claro, yo creo que hay tanto en su énfasis, digamos, en la vida familiar, ¿no? Como además la entiende la cultura estadounidense, que es un modelo unifamiliar, que se trata de los padres y los hijos, porque para el modelo norteamericano, los abuelos y tíos y toda la familia extensa que conocemos en la cultura latina, eso es inexistente, ¿no? Se reúnen en el Día de Acción de Gracias y haya Dios gracias, ¿no? O sea, pues si no, ni siquiera se ven, ¿no? Claro, esto no tiene que ver nada con nuestra cultura, ¿no? Es un modelo totalmente lejano. Sin embargo, cuando se habla de familia en la literatura evangélica, ¿de qué se habla? Se habla de la familia unifamiliar, en el sentido de los padres y los hijos, no hay otro contexto, ¿no? Entonces, todo esto te alerta realmente de que estamos absolutamente conformados por una literatura y una influencia culturalmente muy definida, ¿no? Que se confunde con el Evangelio, ¿no? en su forma de presentación, pero que no es ni mucho menos la esencia del cristianismo, ¿no? Luego, en lo que quedan elementos de tensión, que es en lo que realmente todavía vemos cierta animadversión, pues son elementos como la escatología, ¿no? Que conoces bien, ¿no? En el cual ves que todavía se hace mucha distinción. No, es que este es dispensacionalista, ¿no? Pero el otro no, y tal, ¿no? O sea, se ven todavía que como elementos de tensión, de diferencia, que son residuos de aquel nuevo fundamentalismo, porque el nuevo fundamentalismo lo que tiene de diferencia, además clarísima sobre el primer fundamentalismo, es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es totalmente ausente en la primera generación del fundamentalismo. O sea, cuando tú analizas desde James Shore en Escocia, B.B. Warfield en Princeton, de ser algo serían postmileniales, o sea, realmente no tenían nada que ver con el esquema dispensacional que viene a luego establecerse como en el mundo evangélico, ¿no? Y que, claro, de muchos maestros que llegan a la fe reformada mantienen residuos, ¿no? de toda ese trasfondo. ¿Qué influencia tiene esa visión escatológica? Bueno, yo creo que tiene, primera, una influencia en lo que podemos llamar pietista, que considera que realmente lo importante es salvar las almas, ¿no? Y bueno, el mundo que
que ocurra lo que ocurra con él, porque al fin y al cabo esto tiene sus días contados, ¿no? Y qué más da, ¿no? O sea, esta visión del gran escapismo, ¿no? De lo que supone, ¿no? La evasión escatológica, ¿no? Que lleva, ¿no? En segundo lugar, yo creo que también tiene muchas implicaciones, ¿no? Esa visión escatológica en esa mentalidad paranoica, ¿no? De verse siempre como el objeto de la persecución continua, ¿no? Entonces, si no tienes enemigos, los buscas, ¿no? O sea, la cuestión es que siempre somos la iglesia perseguida. Por supuesto que la Biblia y la palabra de Dios nos dice que habrá hostilidad y habrá oposición, pero una cosa es que esto exista y otra cosa es la obsesión que tienen determinados maestros con que tenemos a todo el mundo en contra, ¿no? O sea, esto es lo que nos afirma, ¿no? Es una mentalidad sectaria, ¿no? La mentalidad de las sectas es esa precisamente, el verse siempre perseguidos, acosados por todo, y eso es lo que les reafirma, lo que les da su sentido, ¿no? Y en este sentido, claro, la visión del anticristo, de la tribulación, de todas estas enseñanzas escatológicas, tienen implicaciones prácticas, ¿no? En esta visión absolutamente derrotista, ¿no? Que tiene grandes sectores, ¿no? Del mundo evangélico, de estar constantemente coartados, ¿no? Y cohibidos y perseguidos, hasta el punto, claro, de que en sociedades liberales, democráticas, como las que tenemos en muchos países hoy en día, si no te buscas la oposición, te la imaginas. O sea, claro, todos estos casos que se publicitan en nuestro medio, ¿no? De por qué un maestro fiel a la escritura ha dicho la visión bíblica de la homosexualidad, o ha dicho algo, es llevado a los tribunales, perseguido, mañana estaremos todos en la lista de los que tienen que buscar el exilio, ¿no? En algún sitio, ¿no? Claro, todo esto lo ves como mínimo exagerado, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando, ¿no? De casos aislados, exagerados totalmente de la realidad. ¿De dónde viene esto? Claro, viene de una mente escatológica, de la mente de la tribulación, de la continua visión de que para que seamos fieles tenemos que ser perseguidos, ¿no? Entonces, si no hay persecución es que no hay fidelidad, claro. Entonces tienes que buscarla de cualquier forma, ¿no? Y si no la hay, la creas, ¿no? La oposición y la animadversión, ¿no? Entonces, esto hace que y finalmente haya una influencia tremenda en nuestra visión del Antiguo Testamento, ¿no? Que yo creo que es un problema creciente, ¿no? Claro, como la visión evangélica influenciada por este esquema dispensacional ve a los santos del Antiguo Testamento como sencillamente no santos, ¿no? O sea, son gente todavía sin la experiencia del Espíritu, que no tienen una regeneración o un nuevo nacimiento como el que nosotros conocemos, ¿no? Claro, hay una visión irreal del pecado en la vida del creyente, ¿no? Y esto es lo que lleva al perfeccionismo, ¿no? La tendencia a la que Warfield, por cierto, se enfrentó ya a principios del siglo XX, ¿no? Que empieza a ver que hay todo un enorme sector del movimiento evangélico que se caracteriza por la enseñanza que Packer, ¿no? Describe tan maravillosamente en su libro de crítica, ¿no? A la enseñanza de santidad del movimiento de Kissick, ¿no? Como la visión de que fuera posible una vida cristiana sin pecado, ¿no? Y entonces te encuentras como el énfasis de estas iglesias, digamos, fieles, ¿no? Que se identifican a sí mismos como reformadas, da la impresión como que tienen una ausencia de pecado, ¿no? Y si ahí está bajo una disciplina que absolutamente expurga, limpia y excomulga a cualquier persona que tenga el menor residuo de ese pecado, ¿no? Claro, eso es un escapismo total, ¿no? Porque es una visión, primero, absolutamente superficial del pecado, de lo que es y de sus implicaciones, ¿no? Y luego idealista, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que vemos que describe, claro, a la humanidad, ¿no? De personajes como encontramos en el Antiguo Testamento, con grandes contradicciones, ¿no? En los cuales el pecado aparece tan visiblemente, claramente revelado en la Biblia, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué tiene esta persona realmente de fe o de genuino? Hoy podríamos decir entonces que la Reforma está envuelta en el moralismo y en el legalismo. Yo creo que si Tertuliano decía siempre que Cristo estaba crucificado entre dos ladrones, ¿no? Keller le gustaba identificarlos en términos modernos, ¿no? Como legalismo, ¿no? O antinomianismo, aunque no es la expresión de Tertuliano. Yo creo que sigue siendo una realidad, ¿no? O sea, entonces evidentemente que hay sectores, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Que están en ese aspecto antinomiano, negando todas implicaciones, ¿no? Y que
lo que hacen es continuamente revisar, ¿no?, la enseñanza bíblica y acomodarla al espíritu de los tiempos, ¿no? Cuando, claro, la trágica realidad, como Chesterton creo que decía, el que se casa con el espíritu de la época, ¿no?, acaba siempre viudo en la siguiente, ¿no? O sea, nunca estás al día, ¿no? Y es que el problema, digamos, es que por muy guay que quiera ser, ¿no?, y muy al día, ¿no?, el mundo nunca lo va a encontrar guay, ¿no? O sea, realmente nunca vas a ser lo suficiente, por mucho que te quieras acomodar, ¿no?, siempre vas a ser algo incómodo en ese mundo. Entonces es un camino sin salida, en el cual está cierto sector del cristianismo. Pero claro, del cual estamos hablando, ¿no?, es el otro. Es el otro que realmente está más cercano, ¿no?, de lo que muchas veces se denomina legalismo. Claro, es un término que se ha usado tanto de ello, ¿no?, que es cierto, claro, que muchas veces se usa caprichosamente, ¿no?, para calificar cualquier cosa de... ¿Qué queremos decir? Bueno, en primer lugar, la diferencia entre fundamentalismo y el nuevo fundamentalismo que hablaba antes. Digamos el conflicto de Westminster, Filadelfia, sobre el que he escrito en varias ocasiones, ¿no? En la primera generación de este seminario en Filadelfia, del resurgir con Gresham Machen, ¿no?, de la teología ortodoxa, ¿no?, en la iglesia presbiteriana, se conforma este seminario teológico, ¿no?, con todos aquellos maravillosos eruditos que conforman esa tradición. Pero hay una división, claro, justamente al principio mismo del seminario, en los años 30, en la que está vinculado Francis Schaeffer, ¿no?, sobre el que he escrito mi último libro, ¿no? Y esta era una división típicamente neofundamentalista, ¿no? O sea, lo que critican Schaeffer y todos sus maestros e inspiradores, ¿no?, que lo conforman el seminario bíblico de fe, todo este tipo de iglesias que le añaden el término bíblico fundamental a su nombre denominacional, ¿no? Ellos no tienen problema con la teología en sí de lo que estaban enseñando. Lo que consideran es que en la práctica, ¿no?, no han aplicado con rigor, ¿no?, la conducta moral con las leyes o reglas que ellos creen que se implican y se obtienen, digamos, en consecuencia, ¿no?, de la conducta cristiana. La crítica que hacen a los profesores y estudiantes de Westminster sigue siendo característica de muchos de los que hoy en día se consideran reformados, ¿no? O sea, que ser verdaderamente cristiano, en el sentido bíblico, implicaba no fumar, no beber alcohol, no bailar, no asistir a espectáculos que se consideraban dudosos. Exactamente lo que la mayor parte de estos maestros consideran que es obvio que es el comportamiento cristiano. Sin embargo, ¿por qué la postura de Westminster es de rechazo, ¿no?, a esas leyes, a esas reglas, ¿no? Sencillamente por ese principio de la sola escritura. En la escritura no hay un solo versículo que te diga no fumes, no bebes, no bailes, no hagas ninguna de estas cosas. Entonces era añadir reglas y fundamentos de conducta, ¿no?, que son implicaciones de principios bíblicos, ¿no?, que el cuerpo es templo del Dios viviente, etcétera, ¿no?, de los cuales sacas como consecuencia estas cosas, pero es confundir nuevamente las reglas y mandamientos humanos con la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Y claro, es obvio que algunos de estos maestros hacían derecho y prerrogativa de su libertad cristiana para hacer alguna de estas cosas, ¿no? O sea, incluso algunos como provocación. El más divertido de todos tal vez John Merry, que era un hombre de una tradición sumamente conservadora. Él venía de la iglesia presbiteriana escocesa más estricta, ¿no?, hasta el punto de que no aceptaban al principio el transporte para poder ir a la iglesia. Solamente podías ir caminando sin ningún tipo de transporte, ¿no? Y él vive una transformación tal, ¿no?, en el periodo en que está en Westminster, ¿no?, que descubre la libertad cristiana, ¿no?, un tema capital. Él fue el gran teólogo sistemático de Westminster y su obra sigue siendo considerada una de las más originales, ¿no?, en la tradición reformada, ¿no? Y John Merry hizo su biografía, Ian Merry, en el Estandarte de la Verdad, ¿no? Tenía tanta rabia, ¿no?, contra este legalismo, ¿no?, que le gustaba provocar, ¿no?, constantemente con esto, ¿no? Algo muy parecido a lo que hacía Lloyd Jones, ¿no? Lloyd Jones, cuando va a Escocia, cuando va a Gales, perdón, con la misión de la iglesia presbiteriana para establecer su primer foco de predicación, ¿no?, él era abstemio, no bebía alcohol, ¿no?, pero como estaba lleno de borrachos, ¿no?, porque era un pueblo todo de mineros y de gente dura, traía botellas, ¿no?, y las ponía para que se sintieran como a gusto en el ambiente en que estaba, ¿no? O sea, porque él nunca quiso dejar la misión suya a la liga, digamos, de la temperancia, ¿no?, en contra del alcohol,
porque consideraba que era una lucha moral, pero no era la misión evangélica. Y entonces, para la incomprensión de estos cristianos que eran activos en esa liga, no podían entender cómo en una capilla evangélica no la dejaban para una causa tan sana como era el combate del alcohol. Pero Lloyd Jones tenía claramente esa conciencia de la diferencia entre lo que era un problema moral, ¿no?, y una lacra, y lo que era su combate, y lo que era la predicación del evangelio. Entonces él decía, si yo hago de esto cruzada, no me viene el domingo un solo alcohólico al culto. Claro. O sea, yo lo que quiero es que vengan estos borrachos al culto y se conviertan. O sea, lo que quiero no es su mejora moral, ¿no? Y exactamente lo encontrábamos en John Merry. Cuando John Merry en los grupos bíblicos universitarios, diríamos hoy en nuestro lenguaje, ¿no?, la Asociación Estudiantil Cristiana, le invitaba a una conferencia y veía en el programa no se puede fumar, etcétera, para alcohol, él devolvía la invitación y decía que ese tipo de programa no le interesaba. Claro, no es porque él fuera un libertino y le gustara, ¿no? Es porque veía el problema, ¿no?, de este legalismo que estamos viendo, ¿no? O sea, de confundir lo que son características esenciales del Evangelio con toda una serie de pautas de conducta muy recomendables y muy sanas que nadie va a cuestionar, pero que no es el Evangelio. Claro. ¿Tiene o usted ve una mejora en la Reforma o que esto puede volver a lo que fue en un inicio? ¿O literalmente la Reforma tiene sus días contados por este nuevo movimiento, digamos, reformado? Yo creo que desde la perspectiva que he mostrado, no podemos caracterizarnos por el derrotismo, ¿no? O sea, yo creo que hay que mirar no lo positivo, que eso no es un término cristiano, en la Biblia no le importa lo positivo o lo negativo de algo, no, pero lo que nos da es la esperanza, ¿no? La esperanza que yo creo que ha de caracterizar a todo verdadero movimiento cristiano, ¿no?, que es la esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva que nos trae el regreso de Cristo, ¿no?, y el cumplimiento de todas esas promesas, ¿no? Entonces yo creo que desde esa esperanza cristiana, claro, no podemos ser pesimistas, ¿no?, y pensar que esto va a ir de mal en peor, ¿no? Porque, y yo creo que esto es otra de esas lacras precisamente que heredamos, ¿no?, de esa visión en este sentido escatológica, ¿no?, absolutamente extraña a la Escritura, ¿no? El mensaje neotestamentario es un mensaje de esperanza, el mensaje profético del Antiguo Testamento es un mensaje de esperanza. O sea, no se trata de recrearse, ¿no?, en que estamos en ruinas, ¿no?, y aquí no queda nadie. Entonces, todos estos ministerios que tienen como centro de su enseñanza la apostasía están desenfocados. Claro, que por supuesto que existe la apostasía, por supuesto que hay una desviación de la verdad cristiana, ¿no?, pero no puede ser nuestro mensaje cristiano la advertencia de la apostasía. O sea, quiero decir, o sea, entra dentro, claro, por supuesto, de la enseñanza apostólica, ¿no?, pero la fijación continua que tienen, ¿no?, en constantemente poner esto en el centro de su atención, no es el corazón de la esperanza cristiana, que es de confianza, ¿no?, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, ¿no?, de que por mucho falso maestro que haya y enseñanza, ¿no?, el Señor lo que bendecirá, ¿no?, y hará prosperar, ¿no?, esa su Iglesia, por muy pequeña o remanente, insignificante que nos parezca, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar con esperanza. Y en ese sentido, claro, aunque algunos de nosotros pertenecemos a una generación analógica, ¿no?, tipográfica, que se siente incómoda, ¿no?, con todos estos medios audiovisuales, claro, no podemos ser negativos, ¿no?, y pensar que esto es el final de la inteligencia, que a partir de ahí no va a haber sentido crítico, de que estamos condenados a esta manipulación de lo que hay. Yo creo que hay que tener confianza también en que el Señor es poderoso, ¿no? Entonces Él puede utilizar estos medios como cualquier otro, ¿no? O sea, fijémonos lo que fue la Reforma, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la Reforma sin la imprenta, ¿no?, y todo lo que implicaba esa difusión desde las tesis de Lutero, ¿no?, a toda la obra que viene a continuación? Es que es evidentemente que eso no eran los medios que encontramos en la Escritura, ¿no?, de difusión, que era la predicación oral. Allá donde iba la misión cristiana proclamaba verbalmente, ¿no?, la verdad cristiana. Pero claro, no podemos pensar que por utilizar, digamos, un medio como podía ser el medio escrito, ¿no?, impreso, pues eso era una limitación para la obra de Dios, ¿no? Yo creo que
evidentemente que Dios ha bendecido el medio impreso, ¿no? Y por qué no, yo creo que también utilizará el medio audiovisual, ¿no? y las redes tecnológicas, y como vemos ya por la forma en la cual muchos se están acercando, ¿no? Realmente liberándose de prejuicios que no se pueden imaginar, algunos los que eran, o sea, pero era, o sea, yo que me he criado, claro, en el propio movimiento reformado desde mi edad más temprana, ¿no? Cada vez que siempre he tenido muchos amigos, claro que no lo eran, ¿no? Que eran evangélicos o no cristianos, ¿no? Siempre tenías que disculparte, ¿no? Excusarte, ¿no? Yo es que soy cristiano, pero es que además soy de un tipo de cristiano que, ¿sabes? No es el más habitual que hay. Yo soy evangélico, pero soy un tipo de evangélico que no es tampoco el que tú crees, ¿no? Bueno, realmente tenías tantas excusas, ¿no? Y justificaciones y disculpas, ¿no? Que sentías auténtica vergüenza, ¿no? Para poder mostrarte. Esto hoy en día es historia, ¿no? O sea, hoy en día a nadie le avergüenza, ¿no? Decir todo lo contrario, se hace bandera de ello, ¿no? Baluarte y se excomulga a la otra parte como absolutamente indigna, ¿no? O sea, se han cambiado las tornas totalmente. Claro. O sea, hasta tal punto que los sectores no reformados son los que están ya a la defensiva, ¿no? Porque ven que esto del calvinismo es una auténtica invasión, ¿no? Y que están tomando todo y que están ocupando todo ese sitio, ¿no? Lo que nos llevaría, claro, a otro tema para tratar otro día, ¿no? Que es la famosa distinción entre calvinismo y hipercalvinismo, ¿no? Porque, claro, ahora está de moda, digámoslo así, sinceramente, ¿no? Sí. Llamarse calvinista, lo que dicen es que no son hipercalvinistas, que es otra cosa. Entonces ahí entramos ya en otra cuestión bastante más manipulada también del lenguaje, ¿no? De qué significa eso. Pero es que hace años nadie se llamaría calvinista. Al contrario, o sea, esto era... O sea, a un Lutero le salvábamos antes de considerarle antisemita y no sé cuántas cosas más que le llamamos ahora a Lutero, pero antes, digamos, que tenía su valor y su lugar. Pero Calvino estaba absolutamente condenado al infierno más profundo como la más absoluta distorsión del cristianismo, ¿no? Así es. Claro, y sin embargo hemos empezado un milenio, un nuevo siglo, que la revista Time, la revista por antonomasia de información estadounidense, decía que las figuras y los personajes del futuro de este nuevo siglo incluían a Juan Calvino, con lo cual te quedas asombrado realmente, ¿no? O sea, de que el mundo y la sociedad secular considere que hasta tal punto no tiene algo que decir, ¿no? Y es que es mucho más universal, claro, en la reforma y la teología de Calvino que lo podía ser la de Lutero. O sea, apela primero más allá de la cultura. Por eso es tan triste que se haya asociado a una cultura concreta, a una sociedad, porque es un movimiento universal. O sea, Calvino era capaz de escribir a los reformados en Polonia, ¿no? Que tenían obispos y mantenían ciertas peculiaridades, y reconocer que eran tan reformados como era él, ¿no? Igual que a los puritanos ingleses, ¿no? No les decía que tenían que salir de la isla de Inglaterra para ser realmente calvinistas. O sea, el calvinismo mostró un carácter ecuménico, voy a decir una palabra que todavía mucho más aberrante para muchos hoy, ¿no? de lo que es hoy en día el movimiento reformado. O sea, tenía una capacidad de comprensión y aceptación de la diversidad, ¿no? De lo que Dios puede hacer y por su espíritu, que tristemente se ha perdido, ¿no? Se ha convertido en una cosa sectaria, y somos 4 y ya de 1 o 2 tenemos con sospechas de que realmente lo sea, ¿no? Claro, esto es ajeno al espíritu de Calvino y desde luego los reformados no lo reconocerían nunca, ¿no? Pues bueno, pastor, le agradezco mucho por esta entrevista, por su tiempo, y nada, quedamos pendientes entonces para ver si podemos efectuar alguna otra conversación. Muy bien. Muchas gracias.